Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Quedó aprobada la reforma judicial en el Congreso de la Unión, también en los congresos locales, y con esta nueva ley se elegirán por voto popular ministros, magistrados y jueces. Además, se reduce el número de ministros en la Suprema Corte de 11 a 9, se crea un tribunal de disciplina judicial que prácticamente se convierte en el vigilante único de toda la estructura legal de este país, y se incorpora la figura de jueces sin rostro. En este contexto, aún quedan pendientes reformas como la desaparición de los órganos autónomos y el tema de la Guardia Nacional, entre muchas otras. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Mariana Campos, directora general de México Evalúa. Mariana, gracias por estar aquí con nosotros. Cervera, Luis Miguel González, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Mariana, ¿qué es lo que implica una transformación del sistema judicial mexicano como se tenía a lo que se tiene actualmente? Bueno, yo creo que es un desafío institucional de una talla enorme, si lo vemos históricamente. Yo creo que estamos viviendo una de los cambios o crisis institucionales más relevantes, me atrevo a decir, del siglo a lo mejor. Y creo que lo que significa es que, en mi opinión, con los elementos que se plantean como el voto popular de los jueces, como este tribunal de disciplina, se rompen las garantías para que un juez pueda ser independiente. Y esas garantías están muy claras. La reforma propone justo mecanismos que las rompen. Entonces no vamos a tener garantía de jueces independientes, y esto le va a permitir a distintos poderes, el político entre ellos, el poder también del Estado y otros, a lo mejor grupos de interés, incidir en posiblemente en la orientación de los jueces, en la administración de justicia. Y eso nos debe preocupar, porque los jueces no deben de responder a esos intereses, deben de responder y vigilar y cuidarlos, cuidar, más bien proteger los derechos de los individuos. Entonces a mí me preocupa mucho, que como individuos perdamos garantías de nuestros derechos, y también que haya una menor división de poderes, ¿no? Es decir, que el Poder Judicial quede sujeto al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. Yo creo que ahí estamos hablando como de dos vertientes muy relevantes. A ver, los que apoyan la propia reforma dicen que lo que existía era un modelo, o es todavía, un modelo no profesional, un modelo basado en la corrupción y la impunidad. ¿Qué tenemos hasta ahora que valorar y qué habría que cambiar desde otra perspectiva? Entiendo que ya esto es muy teórico, porque ahora sí que ya nos pasó encima el camión, pero ¿cuál es el elemento central de un poder judicial que tendría que ser reformado? No, yo creo que sí es cierto que tiene muchos vicios la justicia, la administración de justicia en México. Yo creo que no podemos hablar de una sola justicia. Está la justicia penal por un lado, tenemos también a la justicia civil por otro lado. Son diferentes ámbitos y tienen diferentes problemas. Creo que en el caso específico de, si nos vamos al tema de la justicia penal, yo creo que un gran problema son las fiscalías, y esta reforma no atiende a ese problema. Sabemos que aproximadamente de 1,000 delitos, 100 son denunciados, el resto ni siquiera son denunciados. Y esto tiene que ver con ministerios públicos que dependen de las fiscalías. Ajá, y que esas han estado históricamente en el Ejecutivo. Así es. Entonces ni siquiera tiene que ver con el Poder Judicial. De esos 100 que llegan a las fiscalías, alrededor de 94, 96 se resuelven, y una mínima parte pasa al Poder Judicial. Y cuando pasa al Poder Judicial no necesariamente van bien armadas las carpetas de investigación, ¿no? Entonces, el gran problema de la impunidad en los delitos del orden penal está en las fiscalías, y esto no lo va a atender. Tenemos también problema de acceso a la justicia, ¿no? Y eso tiene que ver con varios factores, pero uno de ellos es que, dónde se ubican las fiscalías, cómo funcionan las defensorías públicas, ¿no? Los costos de transacción que vive un individuo para acceder a la justicia, ¿no? Tener tiempo, participar en un juicio. Entonces, todo esto me parece que no está puesto en la mesa. Hay temas de capacidad que no están puestos en la mesa. Tenemos pocos jueces en relación a la cantidad de habitantes. Tenemos todavía falta de capacidad para la implementación del famoso sistema penal acusatorio de hace tiempo. Y cuando nos vamos a la justicia civil, me parece que en la mesa tenemos que ver
mucho los temas presupuestarios de capacidad en los poderes judiciales, la justicia digital, cómo podemos hacer mucho más eficiente el sistema. Nada de esto está puesto en la mesa, Ezra. Entonces, realmente yo creo que, en efecto, la justicia tiene problemas, pero no están puestos en la mesa y no se están poniendo esas soluciones. Creo que por el otro lado, sí tenemos algunos aspectos que vamos a perder posiblemente. Por ejemplo, en este sexenio, millones de personas quedaron pues sin acceso a servicios de salud, de acuerdo a sus propias respuestas en la ENIG, esta encuesta que entrevista a los hogares. En teoría tenemos 30 millones de personas, de acuerdo con datos de 2022, que quedaron sin acceso a la salud. Hemos visto un desabasto de medicamentos. ¿Y qué ha pasado? Pues se incrementaron tremendamente los amparos para que estas personas fueran protegidas de este abandono que vivieron en los servicios públicos. Los jueces respondieron, protegieron sus derechos. O sea, la justicia tiene muchos vicios, pero también tiene espacios que, si desagregamos, hemos visto una respuesta, ¿verdad?, por parte del Poder Judicial para proteger a individuos. Y esto mismo lo hemos visto también en empresas que han encontrado que se han tomado decisiones arbitrarias, que no no van de acuerdo con las leyes o la Constitución, y también tienen amparos por parte del Poder Judicial. Entonces, esta parte, pues no se habla de que sí ha habido una mayor respuesta. De hecho, a nivel federal, el Poder Judicial Federal está respondiendo a un aumento muy importante que se dio específicamente en este sexenio de casos. Y además ha enfrentado un menor presupuesto. Entonces, nada de esto se está tampoco poniendo en la mesa. Yo creo que ha faltado mucho análisis de las causas de los problemas de la justicia y lo que en lo que sí ha funcionado. Mariana, mencionas tú o aludes a lo que viene. Y creo que hemos escuchado, una parte de esto se va a moderar, algunas de las preocupaciones se van a atender en la legislación secundaria. ¿Cómo hacerle? ¿Qué espacio hay para que en lo que viene los peores pronósticos no se cumplan y tengamos efectivamente condiciones para que esto mejore? Déjame seguirle lo que plantea Luis Miguel. Parecería ser que ni siquiera se está manejando la posibilidad de una legislación secundaria, en el sentido de que pues directamente el INE tendría que establecer ya los mecanismos para proceder a la elección y al manejo, y esto pues pone en entredicho la posibilidad real de que una ley secundaria pudiese contener parte de esta avalancha, digamos, político-electoral. Lo veo muy complicado porque es el conjunto de mecanismos. Supongamos que hablamos del voto a jueces, ¿no?, que ese es como uno de los más controvertidos. Yo creo que si las listas de candidatos que se van a armar a partir de los distintos poderes, que ya vimos que iban a estar dominados por Morena, y la coalición política, ¿no?, oficial, pero si esas listas se armaran siguiendo, criterios en donde se priorice tener jueces, entiendo que hay unos requisitos mínimos en la Constitución, pero si pudiéramos tener jueces ahí con capacidad, con experiencia, yo creo que eso sería fantástico, ¿no? Es decir, porque yo creo que cuando las personas vayan a votar, y sobre todo si ya supongo han escuchado que va a ser una infinidad de nombres que vamos a ver ahí, que no nos va a dar tiempo de checar antecedentes ni mucho menos, entonces pues casi se va a votar lo que se preseleccione. Y entonces, si esa preselección es de la mejor calidad, yo creo que esa es una manera de que en la práctica esto funcione mejor, en el caso de los votos. Pero luego te vas al Tribunal de Disciplina y dices, bueno, pero es que el Tribunal de Disciplina, la manera en la que está puesta, puede castigar y expulsar a jueces que incluso están resolviendo adecuadamente, ¿no? Eso es lo que preocupa, porque ahí se rompe la garantía de inamovilidad en el encargo, que tiene que tener un juez por tomar las decisiones que toma, de presiones externas, ¿no? Entonces, ahí es donde te digo, veo muy difícil que podamos superar los riesgos que va a enfrentar un juez por hacer su trabajo incluso bien. Entonces, sí se ve absolutamente complejo el poder, en mi opinión, aligerar este problema, ¿no? De lo que va a implicar en el perfil y en la actuación de los jueces. Mencionabas tú, no tenemos el número de jueces que necesitaríamos,
una cosa que vamos a ver a partir de 2020, del presupuesto 2025 es cuánto dinero va a tener el Poder Judicial, porque no solo es un asunto de voluntarismo, sino con cuántos recursos va a contar el nuevo sistema judicial. Sí, bueno, venimos justo, hemos tenido 3 etapas presupuestales en el Poder Judicial, si hablamos desde el 2000, ¿no? Del 2000 al 2012 tuvimos una etapa expansiva, creció de manera muy importante la inversión en el Poder Judicial, que esto va a la par de la construcción de distintas instituciones en la transición democrática de México, ¿no? O sea, había una apuesta por la democracia. Luego vemos de 2012 a 2018 una etapa en donde el crecimiento se moderó de manera importante, porque hubieron aumentos, recortes, y entonces en promedio quedó un crecimiento moderado. Pero desde 2018 venimos en un declive del presupuesto del Poder Judicial, ¿no? Una desinversión. Pero al mismo tiempo vemos un aumento de los casos. Entonces el Poder Judicial está partiendo en este momento, por lo menos a nivel federal, de una presión. Traemos una situación en las finanzas públicas muy delicada, pero hay que decir que el presupuesto del Poder Judicial no es ni con mucho relevante, ¿no? No tendría por qué ser. Al contrario, en este momento se tendría que invertir, yo creo que siempre hay que invertir en el Poder Judicial. México gasta relativamente menos que otros países de América Latina. No tiene en relación al tamaño del gasto programable, representa el 1.3%, más o menos, 1.2%, que está por debajo del 2% recomendado. Entonces, yo creo que ahí es otra cuestión que vigilar. Se ha propuesto en México desde organizaciones civiles, incluso algunos políticos lo han hecho, el tener una garantía presupuestaria para evitar ataques al Poder Judicial, ¿no? Tendríamos que tener en la Constitución, y esto es una recomendación internacional, que no se tiene que discutir el presupuesto del Poder Judicial. O sea, se debe dar un porcentaje del gasto programable y tiene que haber suficiente rendición de cuentas, eso sí. Mariana, rápidamente, la parte internacional. Muchos dicen que no tiene nada que ver lo que pasa internamente, pero México tiene que cumplir con muchos aspectos y muchos tratados. Y este cambio en el Poder Judicial, ¿qué tanto va a afectar? Pero te añado nada más ahí el tema de los organismos autónomos, que es otra parte que podría también desaparecer y entrar en contradicción con estos compromisos internacionales, ¿no? Me parece muy importante lo que comentan ambos. Primero porque yo creo que tenemos un conjunto de instrumentos, tanto por el lado del cumplimiento de los derechos humanos en México, ¿no? La Convención Americana, ¿no? Tenemos además en otro ámbito el Tratado de Libre Comercio y otros tratados, en donde digamos, precepto fundamental de la legalidad en una sociedad democrática que está comprometida con el cumplimiento de los derechos, con la propiedad, ¿no? Es la independencia judicial. Entonces, al proponer una reforma que rompe con esas garantías, pues estás rompiendo con la independencia judicial, que es el precepto de muchos de estos convenios, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso del tratado, pues podremos ver, por lo menos en la parte laboral, en la parte de inversión, en la parte de anticorrupción, que son capítulos en este tratado, pues un reclamo de los socios pidiendo una revisión. Y eso te puede llevar a multas, que también te cuestan dinero, y no sé, eventualmente quizás a una cancelación, si las condiciones son muy adversas, ¿no? Creo que de la parte que comentas, Esram, y es yo creo que algo que ha quedado también un poco desdibujado, es que esta reforma sin duda yo creo que es la que plantea un cambio muy radical en las instituciones de México, el debilitamiento de un poder del Estado, pero creo que hay que verlo en conjunto con las otras propuestas. O sea, porque cuando ves cómo arman en conjunto es donde la preocupación creo que es mayor. O sea, vamos a tener una Guardia Nacional, que nosotros, por ejemplo, en México Alúa tenemos documentado que la intervención militar está asociada a mayores niveles de violencia. O sea, irónicamente buscamos calmar la violencia, pero la intervención militar en la práctica y en los datos nos está generando mayor violencia, ¿no? Es decir, gobiernos locales en donde tenemos liderazgos de las Fuerzas Armadas, lo hemos documentado en México Alúa, hay mayor violencia. Hay más detenciones arbitrarias también. Entonces vas a tener detenciones arbitrarias. Luego vas a tener la ampliación del capítulo de prisión preventiva. Entonces, y luego vas a tener jueces debilitados. O sea, ¿qué le queda a los individuos? Me detienen arbitrariamente,
me entamban sin evidencia y investigación, y luego para salir de eso, pues el juez a lo mejor está ya viciado de inicio. Entonces, la preocupación es mayúscula sobre qué va a pasar con las libertades individuales y toda la parte, desde luego, económica. Rápidamente, Mariana, ¿la Suprema Corte tendría posibilidad todavía de revertir esto? No. Pues yo creo que a lo mejor puede alargar, pero revertirlo, no. Alargarlo como, digamos, parte de lo que sería una especie de resistencia a lo que ellos consideran, aunque ahí está también. Pues es que lo que ya estamos viendo, Ezra, es, digo, en pocas horas, en un par de días ya tenemos prácticamente la mayoría de los congresos locales aprobando esto, ¿no? Esto es lo que nos enseña algo, o sea, cambió el régimen político. O sea, ahora ya se trabaja como reloj suizo. Eso no lo veíamos en la democracia, ¿no? Otro La democracia es cansada, es lenta. Sin duda alguna. Mariana Campos, directora de México Evalúa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. En agosto de este año la inflación se ubicó en 4,99%, casi 5%, una tasa anual. De un mes a otro el incremento fue de 0,01%. De acuerdo con el INEGI, pese a la disminución, aún se encuentra lejos de la meta inflacionaria establecida por Banco de México, que es de 3 más menos un punto porcentual. El índice subyacente registró un alza del 4% y el no subyacente de 8%, 8,03%, en una tendencia, dicen, a disminuir. Por otro lado, el mismo instituto informa que el indicador mensual de actividad industrial tuvo un alza apenas de 0,6% al año y 0,2% mensual. La minería sube 1,4%, construcción otra vez con datos que ahí habría que checarlos, 2,6%, y baja la industria manufacturera 0,8% y la de generación y transmisión de energía eléctrica y suministro de agua y gas a una baja de 0,9%. A ver, estamos hablando, Ernesto, de lo que podríamos considerar como, por un lado, una baja en la tendencia, las presiones inflacionarias, pero al mismo tiempo una reducción en el nivel de crecimiento económico del país. La buena noticia, además, es que aparece el dato de la inflación norteamericana del 2,5%. Muy bueno. Y en donde dicen, bueno, pues esto quiere decir que puede bajar en la semana entrante, pueden bajar la tasa de interés, quizá no medio punto, porque hay todavía ahí factores de índice de producción o índice inflacionario al productor que estarían todavía diciendo, cuidado, porque esto puede revertirse. Sí, son buenas noticias en el ámbito inflacionario, Ezra, no hay la menor duda. Se rompe esta inercia que tenías de 4 o 5 meses consecutivas con inflación al alza. Por lo menos ya no aumenta, te bajas abajo de 5%, que es un indicador que al menos para los analistas, yo te diría, es importante. No cede la presión agroalimentaria y eso es, para mí lo que sería preocupante en términos del papel que puedan jugar las autoridades. De alguna manera, ¿te acuerdas del PASIC? ¿Del PASIC? Sí, el programa que lanzó el gobierno hace algunos años cuando se detonó todo, con la pandemia, inmediatamente después, no solamente con la pandemia, con la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania y demás, que se empezaron a incrementar los precios notablemente. Ya se olvidó totalmente ese programa y la verdad es que en materia de precios agroalimentarios, pues por lo menos tener toda la información disponible yo creo que sería muy importante. Todavía hay presiones inflacionarias, pero sin duda alguna romper esta inercia al alza es una buena noticia para el Banco de México, reforzada por lo que tú dices, una caída muy importante de la inflación en Estados Unidos que le da un respiro y decir, aunque no baje nuestra inflación, si baja la de Estados Unidos y ellos bajan la tasa de interés, nos da cancha para que nosotros bajemos otro cachito más cuando Estados Unidos así lo decida. Malas noticias en materia de crecimiento, una cosa por otra. La verdad es que ya tenemos una tasa de crecimiento negativa en las manufacturas, venía siendo prácticamente cero desde hace un buen rato. Y si tú ves el nivel del Producto Interno Bruto desestacionalizado, llevamos 3 trimestres consecutivos con prácticamente el mismo nivel. ¿Qué quiere decir eso? Crecimiento cero, con desaceleración importante del consumo y crecimiento negativo de manufacturas y exportaciones. ¿Qué variable se te vuelve crucial en ese contexto? La inversión, y especialmente la inversión privada, que el año pasado creció 14% y llevó
a uno de los niveles, yo te diría, históricamente más elevados de la inversión total, 25% del Producto Interno Bruto, casi todo del sector privado, y que se te desacelera brutalmente. Ahorita está creciendo al 1.4%, y es muy probable que de aquí para adelante, para el 2025, tenga todavía un comportamiento realmente muy bajo y incida. Si el consumo está prácticamente planchado, las exportaciones están negativas y le metes una inversión que probablemente descienda, prácticamente garantizando o un crecimiento cero o una recesión para México, con Estados Unidos creciendo, ¿eh? Y eso sí sería también históricamente pues una cosa completamente diferente. Miguel, en este contexto, este anuncio de que un montón de inversiones extranjeras, no sé si nacionales, han pausado por el tema de reforma judicial, por el tema de la transición en México entre un modelo y otro, incluso llevó al tipo de cambio a los 2010, 2015, luego se regresa, pero parecería ser que el tema inversión contra o frente a lo que sería la reforma judicial y la nueva composición del poder en México, pues tiene riesgos que podrían ser difíciles de manejar para la próxima presidenta. La inversión tiene que ver fundamentalmente con dos variables que a su vez se pueden desagregar tanto como queramos. Uno es confianza y otro es expectativas de ganancia. Evidentemente la confianza ahorita está en pausa. Y yo diría no solo por factores internos, y eso es muy importante enfatizarlo. El resultado de la elección de Estados Unidos va a determinar qué va a pasar, por ejemplo, con el nearshoring. Hay que recordar la visión republicana. Donald Trump no es necesariamente tan generosa con México como es la visión de Biden. Los programas, por ejemplo, del CHIPS Act, que podemos traducir como el decreto de los semiconductores, de alguna manera dice, es tan grande lo que necesitamos en semiconductores que alcanza para repartirle a México y a Canadá. Jamás vamos a escuchar una frase de ese estilo, mucho menos un decreto, de parte de Trump. Entonces, para volver a lo básico, coincido con Ernesto, de todas las variables, la que hay que observar con más atención en los próximos meses es inversión nacional, inversión extranjera directa. Cuando haces referencia a un aviso de una pausa de inversiones por 35,000 millones, no lo veo como un aviso y es parte del problema que estamos teniendo. Hay muchísimas versiones de lo que está pasando. Lo que yo diría es, cuando hablamos de inversiones, nos importan las inversiones productivas por algunas razones, pero también las inversiones en cartera. Si para mantener inversiones en cartera, capitales golondrinos, tenemos que seguir ofreciendo un premio de 5 puntos por encima de la inflación, es que estamos, vamos a decir, chiqueando en exceso a los inversionistas. Hay un puente entre los datos del PIB y los datos de inflación, y hay que ponerlo de esta manera: la economía es tan rara que una mala noticia en una televisión es una buena noticia en otra. Cuando el crecimiento está fallando, cuando hay menor consumo, hay menores presiones inflacionarias. Entonces, una parte del descenso de la inflación tiene que ver con la debilidad del consumo, por ejemplo. Aunque ahí hay fenómenos como el estancamiento con inflación, que sería el peor de los... No estamos ahí y ojalá no estemos. De lejos. Ahora, no se ha ido el momento de México. La verdad es que México sigue teniendo un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Lo vamos a discutir en los próximos años. Sin duda alguna, los norteamericanos tendrán sus dudas, e inclusive los canadienses, pero el tratado sigue estando ahí. 2, sigue habiendo un proceso de salida de empresas para relocalizarse fuera de China y hacia otras partes, y México sigue siendo todavía una región atractiva, con sus problemas en términos de, evidentemente, los cambios jurídicos y la seguridad. No, y el tema energético, que es otra vez sin luz. Y el tercero es este punto importantísimo de recursos naturales. Ya no solamente es la energía eléctrica, Ezra, es el gas, es el agua, son un titipuchal de cosas que uno dice, híjole, si a eso le junto una mano de obra calificada relativamente escasa, ¿por qué no lo pensamos 2 veces? Y ahí es en donde tendríamos que actuar mucho más rápidamente y de manera muy decisiva para decir,
vamos a resolver los problemas, vamos a seguir siendo atractivos, porque si nos sentamos a ver esta película, híjole, nos va a comer el mandado la hermana República de Texas, que es la que se está llevando prácticamente toda la inversión. En eso me parece bien interesante seguir la línea, vamos a decir, narrativa de Claudia Sheinbaum. En campaña fue muy explícita respecto a la importancia que le daba al nearshoring, a la colaboración con el sector privado. En estas semanas, esta parte de su mensaje prácticamente ha quedado muy abajo, en parte porque estamos viendo un tiempo político de aprobación de reformas. Una de las cosas que yo esperaría a partir del 1 de octubre es que Claudia Sheinbaum, como presidenta en funciones, ya empiece a reactivar estos mensajes de necesitamos una alianza público-privada que, para hacer honor un poco a uno de lo que fue sus eslogans de campaña, genere prosperidad compartida. Nadie puede solo, no puede resolverse solo con inversión pública, tampoco funcionaría una inversión privada desregulada. No, obviamente. Creo que es parte de lo que necesitaríamos a partir del 1 de octubre para que algunas de estas variables, algunas de estas expectativas corrijan el rumbo. Sí, nada más que para eso habría que detener, digamos, esta bola de nieve creada alrededor de un poder legislativo, un poder ejecutivo e incluso un poder judicial que actúan sin ningún tipo de contrapeso. Y eso creo que al inversionista también le dice algo. No es que no vayan a invertir por eso, pero pues obviamente sus consideraciones son mayores. En un país presidencialista, lo que el presidente, la presidenta diga cuenta muchísimo. Y yo en ese sentido tengo expectativas de que el 1 de octubre en adelante tengamos algunos mensajes ahí. Nos falta un elemento de la demanda agregada, que es el consumo del gobierno y la inversión del gobierno. No hay mucha cancha al respecto para sacar al país de este proceso de desaceleración y muy probable recesión hacia el 2025. Simplemente porque no hay los elementos ni en términos de ingresos del sector público para poder hacer una expansión adicional, cuando de lo que se trata es de reducir el déficit público. Complicado el panorama económico para el 2025, mucho más que hoy en el 2024. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre los nombramientos fundamentalmente en el área de la defensa nacional y por supuesto de la Marina, lugares, espacios fundamentales en el proyecto político de la Cuarta Transformación y que ahora pues a la cabeza Claudia Sheinbaum de esto tendrá que definir o tiene que definir claramente otras variables. Vamos a platicar de eso después de una pausa aquí en Dinero y Poder. La presidenta electa Claudia Sheinbaum designó como titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional al general Ricardo Trevilla Trejo y de la Secretaría de Marina al almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles. Sheinbaum los calificó como personas honestas y comprometidas con México y dijo que el Ejército y la Marina son cuerpos civilistas que siempre han acatado la autoridad civil. Ayer Sheinbaum anunció otros nombramientos, entre los que destacan el de Rommel Pacheco como director de la CONADE, el de Octavio Romero en el Infonavit y aquí en Canal 11 a Renata Turrent como próxima titular. A ver, en el tema fundamental de lo que sería las Fuerzas Armadas, hay que recordar que primero se había dicho que estos iban a ser, tanto Marina como Defensa Nacional, los últimos nombramientos y se iban a dar prácticamente hasta un día antes de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta. Y de repente, pues, el rejuego interno, hay que recordar que ahora Marina y el Ejército y la Defensa Nacional, pues juegan un papel fundamental, tanto en el tema de seguridad, con toda la polémica que esto genera, pero también, por supuesto, en el tema del manejo de las propias empresas, que de una o de otra forma pues ya están siendo administradas, controladas por parte de los titulares de estas dependencias. Y uno diría, se trata de nombramientos que parecería ser en el papel que responden directamente, ahora sí, a la propia próxima presidenta, como aquella que en el área militar y en el área de la Marina estaría
al mando, digamos, de estas secretarías, Luis Miguel? Creo que nunca nos había interesado tanto quién quedaba en defensa y quién quedaba en marina, y es normal por el peso tan relevante que tienen ejército y marina. Creo que, solo para ponerlo en perspectiva, Raimundo Pedro Morales además ha sido el encargado del corredor interoceánico. Tiene experiencia en ese sentido en administración que va más allá de lo que es Fuerzas Armadas. Y Trevilla, creo que el dato más relevante es que no forma parte del primer círculo del secretario saliente, que era una de las dudas de Luis Crescencio. Dicho lo anterior, creo que además de las personas, lo que va a ser muy relevante en las próximas semanas, meses, es qué se espera de las Fuerzas Armadas en el contexto de las tareas que han venido desempeñando. Y yo creo que la pregunta es, ¿tendrán lo mismo que tuvieron este sexenio? ¿Tendrán más o habrá un acotamiento? Hay que recordar que las Fuerzas Armadas han ido haciéndose cargo de tareas que van más allá básicamente más allá de su rol tradicional, y se han convertido, por ejemplo, en un enorme corporativo. Alguna vez hicimos la cuenta en El Economista, y es, si fuera un corporativo en este momento, las Fuerzas Armadas serían el tercer corporativo más grande de México. Abajito de lo de la REA y muy abajo, por supuesto, de lo de Carlos Slim. De ese tamaño es la importancia económica de las Fuerzas Armadas. Bueno, en construcción son la primera, ¿eh? Los otros son más grandotes, pero porque tienen otros sectores de actividad, pero en construcción yo creo que sí son la más grandota. Y yo creo que los dos nombramientos responden también un poco al perfil del gabinete en general. Son piezas mejor formadas en términos generales, tienen una amplia capacidad académica en ambos casos. Uno es ingeniero 2 veces, el otro ha tenido maestrías, diplomados y hasta doctorados han vivido en diferentes partes del mundo. El general Trevilla ha vivido en Alemania, ha tenido cursos en Estados Unidos. Digamos que ya recorrieron, y además recorrieron internamente prácticamente todos los puestos en el ejército, y no tanto en el caso de Marina, pero sí con un puesto muy específico en materia de construcción, como dice Luis Miguel. Y yo creo que el punto fundamental, es parte del discurso de la presidenta, es ya no, está poniendo sobre la mesa un concepto que son instituciones civilistas. Y esta parte de civilista quiere decir están bajo el mando civil, cosa que se distingue y se separa de lo que hemos visto los últimos 6 años. En cualquier caso, a mí sí me gustaría ver más de cerca cuál va a ser la coordinación que van a tener con García Harfuch. Aparentemente tuvo mucho que ver con el nombramiento, es la selección de Trevilla especialmente, y tendrán una tarea enorme hacia adelante. Sin duda alguna deben de tener forzosamente pues un nivel de cooperación, un nivel de intercambio en donde vayan mano con mano si es que tienen que resolver el problema fundamental de los mexicanos hoy por hoy, que es la inseguridad. Hay que recordar que finalmente la división entre Marina y Ejército es algo que se produjo durante este sexenio, antes también se daba, incluso en la relación entre estas dependencias y los Estados Unidos, o las agencias norteamericanas, que preferían a una Secretaría de Marina como interlocutora para todo el tema de seguridad, narcotráfico, etcétera, que ir directamente con el Ejército. Tenemos también el antecedente de este choque cuando la detención del general Cienfuegos, y esto parecería ser, insisto, un intento de encontrar un nuevo equilibrio, tanto entre Marina y Defensa, y por supuesto con los Estados Unidos, que la relación, además de la bronca de la reforma jurídica, de la reforma legal al sistema de justicia mexicano, pues también hay un desencuentro entre lo que esperan los Estados Unidos, o las distintas agencias, y los candidatos o los candidatos a la presidencia, Kamala y Trump, de la relación con México o la posibilidad o no de cooperación, Luis Miguel. Totalmente. Mencionabas ahorita la necesidad de distinguir lo que es ejército y lo que es marina. Para ponerlo en cifras, el ejército tiene alrededor de 400,000 elementos, la marina alrededor de 80,000.
es mucho más grande el ejército, pero siempre se piensa en la Marina como un cuerpo de élite más preparado y también mucho más, con mucho más historia en colaboración con Estados Unidos. Va a ser bien interesante esto. Y entre las reformas que saldrán en este mes de septiembre está ya lo de la adscripción plena de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, que también le dará, digamos, una perspectiva diferente a qué significa ser secretario de la Defensa. Decía Ernesto, y yo creo que todos coincidimos, no hay tarea más importante para las Fuerzas Armadas en este momento y para los próximos años que la pacificación del país, que acabar con la crisis de seguridad. De los otros nombramientos, me gustaría destacar dos cosas. Uno de los más relevantes y que creo que tenemos que empezar a ver con más atención es con agua. Yo diría, hablamos siempre de Pemex y Comisión Federal como grandes empresas estratégicas. Yo pondría con agua al mismo nivel, aunque no ha tenido ni tanta atención y, por supuesto, tampoco tanto presupuesto. Coincido totalmente. Yo creo que en materia de presupuesto y en materia de escasez de la misma, lo que va a pasar en los siguientes 6 años o 10 años o 20 años, tendríamos que tener un Conagua tan fuerte como Pemex o tan fuerte como la CFE, porque va a ser el recurso natural de mayor escasez relativa en nuestro país. Sí, es un puesto importantísimo y sin duda, déjame ponerlo también en cierta dimensión. En la parte administrativa me preocupa lo que pueda pasar con el Infonavit. Este cambio que se ha venido manejando desde hace un buen rato de que sea solamente un banco a que sea un constructor, que es regresarnos a los 70s o más para atrás, podría ser muy peligroso. Hoy por hoy Infonavit es, después de las chinas, las hipotecarias chinas, la hipotecaria más grande de América, inclusive después de la crisis gigantesca que tuvo Estados Unidos del tamaño de Fannie Mae, sin duda alguna un banco importantísimo para las familias de nuestro país para poder adquirir una casa. Si tú distraes las tareas de banco y lo pasas a ser un constructor, el perfil que se ha escogido de un cuate que viene de Pemex para dirigir la operación y digamos que la producción de vivienda puede ser realmente peligroso si eres negligente y olvidas la parte fundamental, que es la parte financiera del Infonavit. Hay ahorro de los mexicanos, de las familias mexicanas de muchísimo tiempo y hay que cuidar ese ahorro para que el sector vivienda pueda seguir jalando en beneficio de las familias mexicanas hacia adelante. Y queda claro en el caso de Infonavit que siempre ha sido una especie de zona de niebla. Nunca sabes qué, hasta que de repente aparecen que esto dejó de construirse, que esto se extrajo, etcétera. Una zona que requiere, o una institución como tal que requiere de una vigilancia institucional para evitar malos manejos, básicamente por las cantidades de dinero que maneja y por los antecedentes que se tienen en la institución, ¿no? Tiene mucha razón Ernesto en poner la atención en el Infonavit. Yo diría, matizando, su principal tarea es financiera, pero tiene que tener una función social y la tiene que ejecutar con eficiencia y respetando las reglas de lo financiero. Un problema que ya trae el Infonavit ahorita, creció mucho la cartera vencida. Entiendo que el mandato para el director saliente, Carlos Martínez, era no te puedes convertir en un cobrador, literalmente un Rottweiler cobrando, pero tampoco puedes hacer como que da lo mismo cobrar que no cobrar, porque el dinero es tripartita, son los ahorros de los trabajadores. Creo que el gran reto con el Infonavit es conciliar la función social con la función financiera y no hay que perder de vista, es una gigantesca bolsa de dinero. Estamos hablando de más de $1 billón de pesos lo que tiene en la panza del Infonavit. ¿Y qué sí puede hacer rápidamente? Sí puede establecer las reglas para que los diferentes desarrolladores generen ciudades viables, ciudades amigables con el medio ambiente, pues por lo menos en las primeras 100 ciudades del país. Y además vinculadas directamente a la relación laboral, porque esto de estar construyendo en lugares donde la gente tiene que transportarse absolutamente es prácticamente imposible. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes sobre el tema del debate, el debate que probablemente usted vio entre Trump y Kamala Harris, en donde, bueno, pues creo que nunca le habían dado tan duro al señor
del pelo naranja. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues la noche del martes se realizó el debate entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump. Los dos se alzaron con la victoria. Dicen que pues cada uno tiene sus encuestas. Las de Trump están sensacionales, como 98-2 de que él ganó. Las valoraciones de diversas casas encuestadoras le han dado básicamente a Kamala Harris la victoria. El expresidente criticó a Harris por la situación económica de los Estados Unidos, básicamente en el tema de inflación y su responsabilidad, dice, en la política de migración, además de que anduvo pues planteando claramente escenarios en donde pues había cosas muy raras, como el hecho de que sigue diciendo que los migrantes se comen a los perros. Esto es parte de la locura del señor Trump. Ella calificó a Trump como millonario desconectado de la realidad, o sea, por no decirle loco, con tendencias autoritarias. La realización de un segundo debate entre ambos aún es incierta, pero bueno, pues parecería ser que Trump no estaría en condiciones de hacerlo, aunque lo diga después de lo que le sucedió en términos reales, al hombre que tenía que haber llevado la batuta. Él parecía como el candidato que tenía que defender la presidencia. El incumbente. El incumbente, como le dicen en Estados Unidos. Y definitivamente, pues ahí eso no sucedió. Una Kamala Harris que se rió de él, que con el tema de los migrantes que comen perros, donde tú dices, ¿hasta qué grado de descomposición tiene el propio discurso de Trump? Que a pesar de todo uno dice, pues, no hemos visto que esto aleje votantes. Hay votantes que quieren creer ese tipo de cosas. Todavía. Mira, no es que ya tenga todo planchado Kamala Harris, pero qué tan mal le fue a Donald Trump que ya no quiere tener el segundo debate. Y antes del debate, la tendencia claramente iba favoreciendo a Kamala Harris. Después del debate, ya no solamente los resultados de las encuestas serias, sí, las otras, las de Trump, simplemente no hay que ni siquiera tomarlas en cuenta, sino también las apuestas en Las Vegas se disparan brutalmente a favor de Kamala Harris. Y en ese contexto hay otros dos indicadores atrás que tienen que ver con la tranquilidad de los diferentes e intranquilidad de los equipos atrás de cada uno de los candidatos. Los demócratas, digamos que están contentos con el resultado del debate, siguen trabajando fuerte, saben que no tienen ganada. Los republicanos hay preocupación brutal, hay preocupación hasta con los dineros, de cómo le van a pagar a todos los que le han metido dinero, porque ahora sí están empezando a descontar la posibilidad real de que no gane. Y hay otro adicional que es, ya no quieren que tampoco se dé un debate entre los candidatos a vicepresidentes, porque saben perfectamente bien que Vance podría salir mucho más perjudicado que Trump en ese contexto, dado la posibilidad específica de que se pongan 2-0 en contra. Y eso sí sería terrible para los republicanos. Es que ahí el elemento, perdón, que está Luis Miguel dando es que un Tim Walz como candidato a la vicepresidencia, que tiene una gran capacidad, digamos, muy bueno hablando, de expresarse como tal, tiene frente a sí a un tipo que pues prácticamente está en la misma lógica que Trump o mucho más radical, en el sentido de cosas que realmente están fuera de tono. Creo que uno de los triunfos importantes de Kamala fue no solamente ganar el debate, sino tener el apoyo de pues una figura fundamental en términos de la capacidad de atraer gente, ¿no? Ahí está Taylor Swift, ¿no? Sí, claro. No diría, no, bueno, perdón. 300,000 votos así, ¡fum!, de un plumazo. No es eso, es cómo este tipo de figuras influyen finalmente en gente que dice, yo voy con ella por esto, como ha sucedido en otros lugares, ¿no? Sí. Lamento ser un poco el pelo en la sopa. La elección se va a definir en 9 estados y ahí están pegados. Están mucho más cerrados. Es imposible no coincidir con ustedes. En el debate se vio un Trump muy apagado. Muy enojado. Sí, yo hice el ejercicio después, por supuesto, de ver solo imágenes
Kamala se ve brillando. Bueno, el cabello le brilla más. Trump se ve mal encarado, muy apagado. Se ve viejo ahora. Él es el viejo ahora. Antes era Biden. De alguna manera esta campaña, por lo pronto y visto de lejos, se ha definido por 2 debates. Hay que recordar que el primer debate fue Trump y Biden, y de ese debate Biden salió con la decisión de retirarse. Trump obviamente no se va a retirar, pero va a tener que replantear algunas cosas. Me llama la atención, y lo pongo, no tengo claro si eso es bueno o malo, México no aparece casi en el debate. Aparece el tema de frontera y aparece este tema de los mexicanos cuando migramos, mutamos y nos comemos mascotas de niños inocentes. Así es. Pero prácticamente no existió México en la discusión. Venezuela se apareció, por ejemplo. Insisto, no sé si esto sea una buena o una mala cosa, porque sabemos que más pronto que tarde va a aparecer la Mexican Piñata en la elección de Estados Unidos. Ajá. Y simplemente ser piñata no es una buena noticia ni para un país ni para una persona. Pero el hecho es que pues en este debate 2 temas que estuvieron ahí, uno por supuesto el de migración y el del aborto, que son digamos las dos líneas en donde en el aborto Trump terminó por hacerse bolas con respecto a si lo vetaría, si lo apoya, si llega, hablando de lo bueno que él hizo al quitar este precedente legal federal que de alguna manera le daba la posibilidad incluso a los estados que ya la tenían. La posibilidad, siempre él sigue insistiendo en que ahora sí los estados son los que deciden cada uno, así la tenían, lo que hubo una presión obviamente política, ¿sí? Por echar abajo esta jurisprudencia que de una u otra forma permite a cada estado y permite además en general una visión mucho más, no quiero decir liberal, mucho más realista del problema del aborto. Y el otro elemento que ahí se ganó a mucha gente, y el otro elemento que estaba ahí es el tema migratorio. Kamala endurece un poco el tono, pero lo que me queda claro es que lo que plantea Trump termina por convertirse para muchos dudosos, que está con él, va a estar con él, irremediablemente, pero para muchos dudosos como alguien que definitivamente ya perdió el piso y que pues ya no es el primer Trump, ni por la edad, ni por la solidez que pudo tener en este discurso irracional, ¿no? Yo te diría, ya no es el mismo ni siquiera en la lucidez de sus ideas o en las propuestas. Tal vez los únicos puntos favorables que así lo tomaron algunos republicanos es cuando ataca directamente, cuando hace denostaciones específicas contra Kamala y ataca diferentes aspectos de ella, inclusive que es blandengue a la hora de negociar con presidentes o autoridades. Y que es marxista, le dijo. Ah, bueno, sí, eso es una locura, que es marxista. Ella y su papá y el papá de su papá y dan clases de marxismo en las universidades. Y reafirman, perdón, nada más te interrumpo un segundo en esto, y reafirman constantemente números que terminó enfrentado él con los propios moderadores porque decía cosas que simplemente eran total y absolutamente falsas, ¿no? No pone... El cierre de los dos yo creo que es muy interesante porque a final de cuentas Kamala dice, este es el Estados Unidos que yo voy a proponer para los siguientes años. Y Trump cierra su discurso diciendo, esto está mal de Kamala, no propone nada, simplemente ataca y denosta con cosas realmente muy bajas. Decías tú Taylor Swift, la elección se va a definir por muchas otras cosas que van más allá del cara a cara. Claro. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el estado de salud de la economía de Estados Unidos? Esta semana hubo buenas noticias para Kamala Harris en forma del dato de inflación en Estados Unidos. Está mucho más cerca del objetivo y hay que recordar el principal problema económico expresado por los estadounidenses en las encuestas es la inflación. El mercado laboral funciona bien, la bolsa de valores ahí va. ¿Y por qué es importante bolsa de valores? Pues porque 2/3 de las familias de Estados Unidos tienen dinero en la bolsa directamente o a través de fondos, etcétera. En ese sentido fue una buena semana para Kamala y tengo la impresión que en cualquier caso
yo diría, no perder de vista, son 9 estados que está muy cerrado y es tan raro el sistema de elección de Estados Unidos. Hay que recordar que prácticamente es el del siglo XVIII y es una democracia indirecta a la hora de elegir presidencia. Entonces yo diría, todo parece que se le está acomodando a Kamala, pero hay que ver con mucha atención las encuestas en estos 9 estados. En inglés dicen swing states, la traducción sería estados columpio, y hacen referencia a que unas veces votan republicano y otras veces demócrata. Y bueno, ahí está la experiencia anterior de Hillary Clinton, ¿no? Sí, ganó en el número total de votos y perdió la presidencia. Y algo importante, un Trump que sigue afirmando y reafirmando que lo que hubo para que ganara Joe Biden fue un fraude electoral. Más allá del mito de que esto no sucedió, él lo sigue manejando como tal, que es el primer presidente que ha hecho esto. Sí, terrible. Y bueno, nada más para terminar rapidísimo, yo te diría, sí va a ser muy importante para México ver quién va a ganar. Vienen fechas importantísimas. Vamos a ver qué pasa. Octubre y noviembre. Luis Miguel González, gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 a las 10 de la noche todos los jueves. Muchísimas gracias y muy buenas noches.